Hola amigos, bienvenidos a este tutorial en donde hablaremos acerca de la cultura organizacional. Al igual que cuando hablamos acerca del clima laboral, esta también es una herramienta muy importante que permite a las empresas contribuir en el logro de sus objetivos. En la medida que tengamos una buena cultura organizacional, se facilitará a los trabajadores, ¿verdad?, a los gerentes, poder alcanzar los objetivos estratégicos de las empresas. Entonces, nos podemos hacer la primera pregunta relativo a ¿qué es la cultura organizacional? Cuando hablábamos de clima, decíamos que era la percepción que tenía el trabajador del medio en que se estaba desempeñando. Pero cuando hablamos de cultura, nos vamos a referir entonces a ese conjunto de valores, de creencias, de actitudes, de comportamientos, de estilos de trabajo, de uso, de hábitos y costumbres, ¿verdad?, que caracterizan las relaciones interpersonales que se dan en una organización, así como también todos los procedimientos, recursos que tienen dentro de una organización que simbolizan, ¿verdad?, a sus miembros por la forma en que ellos se desempeñan. La cultura organizacional, vamos a decir que la desarrollan todas en una empresa, pero el esfuerzo principal cae sobre los dirigentes, sobre los gerentes, que son los que tienen una visión más amplia de la empresa. Son ellos los que la dirigen, los accionistas, ¿verdad?, los consejos administrativos. Entonces, esta cultura organizacional permite o facilita, ¿verdad?, o dificulta en algún momento, fíjese, la aplicación de las estrategias de cambio, ¿verdad?, cuando queremos implementar o implantar un nuevo sistema de producción, cuando queremos orientar a los trabajadores, ¿verdad?, le da, vamos a decir que identidad, ¿verdad?, facilita la integración y refuerza o minimiza los valores de la empresa. Entonces esto nos hace pensar lo importante que para nosotros es, cuando estamos hablando de la cultura, conocer cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los valores que esa empresa aplica. Y aquí estamos recordando lo que habíamos mencionado de que la visión pues es ese sueño a donde queremos llegar, y que la misión pues la razón de hacer, de ser, qué es lo que estamos haciendo en la empresa para alcanzar esa visión. Y los valores pues son todo aquello en lo que se cree, que se practica, lo que da sentido, ¿verdad?, a los comportamientos que el personal tiene dentro de la organización. Entonces, estamos hablando de cultura y estamos entonces hablando de creencias compartidas, de valores comunes para los miembros, ¿verdad? Son esas respuestas que una organización da ante determinados problemas. Y decimos, pues incluyen los tabúes, las costumbres, los usos, las creencias, los sentimientos, ¿verdad? Y hay muchos, pues, elementos de la cultura, vamos a decir, que son sujetos a la parte interna de la organización, que permiten, forman y desarrollan la identidad de la organización. Podemos decir que la cultura, en términos generales, sirve para cumplir dos funciones fundamentales dentro de la organización. Vamos a decir que una hacia el interior de la organización, que es la de integrar a los miembros para que sepan relacionarse. Es decir, que los miembros desarrollan una identidad colectiva, un conocimiento del modo en que pueden trabajar juntos efectivamente. Y hacia afuera, o sea, hacia el exterior, busca ayudar a la organización a adaptarse al entorno externo. Es decir, cómo la empresa cumple sus metas, ¿verdad?, y trata con la gente de afuera. Cómo nosotros respondemos con rapidez a las necesidades de los clientes, a los movimientos de los competidores, ¿sí? O sea, qué es lo que está pasando en el entorno, nos permite nosotros adaptarnos con facilidad. Nos damos cuenta que dentro de la cultura organizacional, así como en muchas cosas, ¿verdad?, hay algunos elementos, símbolos que son observables y otros pues que no son observables, pero que ahí están. O sea, el famoso iceberg, ¿verdad?, que solo aparece la
la punta, pero hay cosas que se ven, ¿verdad? Como las ceremonias, las anécdotas, los refranes, ¿verdad? El comportamiento físico de las personas, ¿verdad? Pero también hay algo otras cosas que no se ven, los valores, ¿verdad? Las creencias, las actitudes, los sentimientos, pero que forman parte de la cultura organizacional. Entonces hay algunos aspectos observables en las culturas, como por ejemplo, ¿verdad? Lo que corresponde a los ritos y ceremonias. Y aquí estamos hablando de esas actividades que son elaboradas, que son planeadas, que forman parte de un acto especial, ¿verdad? Y que a menudo en una organización se presenta frente en un auditorio, ¿verdad? O sea que son esas acciones que se dan en ocasiones especiales para reforzar los valores, ¿verdad? Que crean vínculos entre la gente al compartir conocimientos importantes, festejos o celebraciones, ¿verdad? En el cual pues quedan de manifiesto o se simbolizan las creencias y las actividades importantes de una empresa. Existen diferentes tipos de ritos, por ejemplo el rito de paso, que es cuando, por ejemplo, facilitan la transición de los empleados hacia nuevas funciones. En algunas organizaciones esto requiere de un protocolo, de ciertas actividades que se van a desarrollar, ¿verdad? En donde, por ejemplo, en este rito, esa persona que es ascendida es el que le toca pagarle el almuerzo o la bebida que se vaya a consumir, ¿verdad? Y ya es una tradición, es parte de una costumbre, ¿verdad? Y el rito, como nosotros los latinos le mencionamos, el de la famosa culebra. También hay ritos de mejoramiento que permiten crear identidades sociales más fuertes y eleva el estatus de los empleados. Por ejemplo, cuando en una empresa, en una organización, se celebra las metas alcanzadas, ¿verdad? Sobrepasaron las metas, hay una premiación y esa premiación significa la entrega de un diploma, por ejemplo, de un trofeo o de un premio quizás material. Entonces, estos son los ritos de mejoramiento. Hay ritos de renovación, cuando por ejemplo alguien en base a actividades de capacitación que han logrado mejoran el funcionamiento de la organización, ¿verdad? Es decir, hacen un producto, ¿verdad? Y como consecuencia o como beneficio de ese nuevo producto que han creado, pues se le da una recompensa o un reconocimiento público. El otro rito es el rito de integración, ¿verdad? Aquí es cuando, por ejemplo, se acostumbra en las organizaciones, ¿verdad? Unirse más, bajo sentimientos, vamos a decir que positivos entre los empleados, o sea, ser proactivos, ¿verdad? En donde se va estrechando el compromiso con la organización. Y muchas veces, por ejemplo, tenemos un lema, ¿verdad? Tenemos una reunión en donde hacemos eco de palabras que ensalcen esa organización. Vamos a decir, denme una letra A, la B, ¿qué significa? ¿Sí? Y eso hace pues que se dé este rito de integración entre todos los trabajadores o los empleados de la organización. También dentro de las costumbres, ¿verdad? Existen lo de que se conoce como las anécdotas, ¿verdad? Y las anécdotas son narraciones basadas en hechos reales, ¿verdad? Que frecuentemente pues se comparten entre los trabajadores de la organización y que normalmente también, ¿verdad? Se cuentan principalmente a los empleados de nuevo ingreso, ¿verdad? Aquí vamos a decir de algún compañero que ha hecho alguna acción importante, como que dice, algún héroe, ¿verdad? De algún valor, de alguna meta, de algún aporte que se ha logrado en la organización, pues se comparten entre todos. Existen algunos ejemplos que me gusta contar acerca de las anécdotas, ¿verdad? En los Estados Unidos
Hay una empresa que se dedica a la fabricación de papel. Fíjense, un día había un problema, ¿verdad? Había un tanque que estaba tapado, ¿verdad? Su drenaje no funcionaba. Y entonces estaba un empleado desde arriba con un palo queriendo destaparlo, ¿verdad? Y el dueño, ¿verdad? De esta empresa vino y él, cuando vio que el amigo estaba con el palo, él se tiró, ¿verdad? A ese tanque de más de 1 metro de profundidad, y él con sus propias manos, ¿verdad? Destapó lo que estaba obstruyendo el drenaje. Entonces le dijo al trabajador ese: ahora, ¿qué es lo que vas a hacer la próxima vez que necesites destapar este drenaje? O sea, lo que le estaba diciendo, ¿verdad?, era que lo que tienes que hacer es ir directo, ¿verdad?, al problema. O sea, a lanzarse, ¿verdad?, a hacer todo lo que sea necesario. También existen los símbolos dentro de la cultura. Aquí en los símbolos nosotros a través de ella interpretamos la cultura, las historias, las ceremonias, los refranes, los ritos, ¿verdad? Que nos identifican como organización, ¿verdad? Por ejemplo, los uniformes, fíjense, es un símbolo, ¿verdad? Entonces, existen diferentes maneras de respetar los símbolos. Se cuenta la historia de un jefe, ¿verdad?, que él hablaba de que tenía políticas de puertas abiertas, y lo que hizo fue mandar a quitar las puertas, ¿verdad?, para que se materializara el símbolo ese. En una ocasión, me recuerdo haber pasado por un restaurante de comida rápida, Panda, por cierto, se llama, en donde cuando ellos alcanzaban una meta, en el momento que estaban en su proceso de producción, ¿verdad?, y alcanzaba a alguien, en ese momento pues todos comenzaban a echarle porra, ¿verdad?, y a aplaudir, ¿verdad?, y esto pues incentivaba a los demás, y esta es parte de la cultura, ¿verdad?, organizacional. Otro de los componentes es lo que se refiere al lenguaje, ¿verdad? Ustedes saben que dependiendo de la naturaleza de las organizaciones, estas también tienen sus palabras que las identifican, sus expresiones, sus refranes, sus metáforas, ¿verdad? En el cual pues se transmite un significado especial a los trabajadores. Se cuenta la historia, ¿verdad?, de que el hijo del fundador de IBM utilizaba él, por ejemplo, su palabra o su metáfora era patos salvajes, y de esa manera él describía a los trabajadores de IBM. Y él decía, fíjese, usted puede domesticar a los patos salvajes, pero nunca podrá hacer que los patos domesticados se vuelvan otra vez a ser salvajes. Es decir, él lo que estaba diciendo con esto es de que el pato salvaje simboliza la libertad, ¿verdad?, las oportunidades. Es decir, de que ellos tienen, ¿cómo se llama?, en IBM, ¿verdad?, no pueden estar domesticados, porque entonces le coartamos, ¿verdad?, lo que correspondería a su creatividad. ¿Sí? Ok, existen también diferentes tipos de cultura, ¿verdad? Y vamos a decir que hay algunas culturas que están orientadas hacia el poder. En esta empresa, en esta organización, ¿verdad?, se caracteriza por dominar el entorno, ¿verdad? O sea, las estructuras internas de poder son las que dominan esto. Aquí se fomenta la competitividad entre los jefes, ¿verdad?, entre los trabajadores y entre los departamentos. El estilo, ¿verdad?, aquí es autoritario, normalmente donde están la cultura orientada hacia el poder, ¿verdad?, hay cierta agresividad, ¿verdad? Son empresas muy jerarquizadas, ¿verdad?, donde se delega muy poco, ¿verdad? Existe la cultura orientada hacia las normas burocráticas, o sea que todo es de reglas, normas, ¿verdad? Hay muchos manuales, ¿verdad?, de procedimientos, de funciones, ¿verdad? Ahí todo está escrito, hay poca flexibilidad, ¿verdad?, a la actuación y a la creatividad individual. O sea, todo está escrito. Aquí todo se maneja con documentos. Aquí se premia la lealtad, la antigüedad y la competencia técnica. Existen también culturas orientadas hacia la tarea, en donde predomina el formalismo, ¿verdad?
hay poco espacio para las relaciones sociales, ¿verdad? Se supeditan los intereses individuales a la obtención de la meta común, ¿verdad? O sea que aquí lo que se busca o se centra es el rendimiento, ¿verdad? La búsqueda de los resultados, el perfeccionamiento. Aquí aquella frase de que hicieron todo el esfuerzo, pero no alcanzaron los resultados. O sea, lo que importa son los resultados. Hay también culturas orientadas hacia las personas, ¿verdad? Estas están orientadas principalmente a satisfacer las necesidades de los empleados, ¿verdad? Aquí lo que se busca es el desarrollo profesional, ¿verdad? Que se logren los objetivos comunes, y la toma de decisiones, fíjense, se hace de una manera consensuada. Esa es la cultura. Ejemplos de este tipo de cultura orientada a la persona, podríamos decir las cooperativas, ¿verdad? Ahí se ve de manifiesto bastante este tipo de culturas. Pero ¿cómo aprendemos nosotros la cultura? Decíamos al inicio, ¿verdad?, que la cultura es transmitida, vamos a decir, que de arriba hacia abajo también en un principio, ¿verdad? Porque son los gerentes, son los dueños, son los accionistas, lo que la genera. Pero ya mencionamos que la cultura entonces también, ¿verdad?, la aprendemos en base a las historias, en base a los rituales, ¿verdad?, en base al lenguaje, a los símbolos materiales, ¿verdad?, a los valores, ¿verdad?, que una empresa tiene. Es importante recalcar, ¿verdad?, que la cultura organizacional de una a otra empresa es diferente, ¿verdad? No existen culturas organizacionales iguales. Siempre va a haber alguna diferencia entre cada una de ellas. ¿Cómo se mantienen viva una cultura? Bueno, aquí lo importante es a la hora que nosotros vamos a seleccionar, fíjense, a los candidatos que van a ingresar a trabajar con nosotros, que en ese proceso de selección observemos si esta persona, ¿verdad?, se adapta a la cultura organizacional de nuestra empresa. Por ejemplo, en el caso de Disney, ¿verdad?, se dice que ellos contrataban a personas con un perfil definido: jóvenes solteros, sin defecto físico visible, más delgados que el promedio, más altos que el promedio, ¿sí? Y estas eran, fíjense, algunas de las características que debe tener el nuevo empleado, ¿verdad? Porque para ellos este se adapta a la cultura organizacional de Disney, ¿verdad? También en los procesos de inducción, ¿verdad?, que le damos al personal, ahí también se transmite la cultura. Ahí es donde recursos humanos, el gerente de línea, ¿verdad?, proceden a explicar cuáles son las reglas, cuáles son los valores, a contar la historia de la empresa. Y también, fíjense, lo logramos por medio de la socialización. Entonces, vamos a decir, esa interacción que nos damos con las demás, ¿verdad?, personas, en donde vamos transmitiendo, ¿verdad?, cuál es nuestra cultura. Entonces, cuando hablamos de cultura organizacional, fíjense, la cultura organizacional es un elemento que nosotros tenemos que tomar en consideración, porque a esas personas que logramos identificar con esta cultura organizacional, ¿verdad?, nuestros trabajadores, ¿verdad?, van a coadyuvar, ¿verdad?, al logro de esas metas o objetivos comunes de la empresa. ¿Por qué? Porque su identidad, ¿verdad?, va a ser mayor. Le doy gracias por la atención a este tutorial. Esperamos durante el desarrollo de la clase ir desarrollando un poco más a profundidad el tema de cultura organizacional. Muchas gracias. Hola amigos, bienvenidos a este tutorial en donde hablaremos acerca de la cultura organizacional. Al igual que cuando hablamos acerca del clima laboral, esta también es una herramienta muy importante que permite a las empresas contribuir en el logro de sus objetivos. En la medida que tengamos una buena cultura organizacional, se facilitará a los trabajadores, ¿verdad?, a los gerentes, poder alcanzar los objetivos estratégicos de las empresas. Entonces, nos podemos hacer la primera pregunta relativo a ¿qué es la cultura organizacional?
Cuando hablábamos de clima, decíamos que era la percepción que tenía el trabajador del medio en que se estaba desempeñando. Pero cuando hablamos de cultura, nos vamos a referir entonces a ese conjunto de valores, de creencias, de actitudes, de comportamientos, de estilos de trabajo, de uso, de hábitos y costumbres, ¿verdad?, que caracterizan las relaciones interpersonales que se dan en una organización, así como también todos los procedimientos, recursos que tienen dentro de una organización que simbolizan, ¿verdad?, a sus miembros por la forma en que ellos se desempeñan. La cultura organizacional, vamos a decir que la desarrollan todas en una empresa, pero el esfuerzo principal cae sobre los dirigentes, sobre los gerentes, que son los que tienen una visión más amplia de la empresa. Son ellos los que la dirigen, los accionistas, ¿verdad?, los consejos administrativos. Entonces, esta cultura organizacional permite o facilita, ¿verdad?, o dificulta en algún momento, fíjese, la aplicación de las estrategias de cambio, ¿verdad?, cuando queremos implementar o implantar un nuevo sistema de producción, cuando queremos orientar a los trabajadores, ¿verdad?, le da, vamos a decir que identidad, ¿verdad?, facilita la integración y refuerza o minimiza los valores de la empresa. Entonces esto nos hace pensar lo importante que para nosotros es, cuando estamos hablando de la cultura, conocer cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los valores que esa empresa aplica. Y aquí estamos recordando lo que habíamos mencionado de que la visión pues es ese sueño a donde queremos llegar, y que la misión pues la razón de hacer, de ser, qué es lo que estamos haciendo en la empresa para alcanzar esa visión. Y los valores pues son todo aquello en lo que se cree, que se practica, lo que da sentido, ¿verdad?, a los comportamientos que el personal tiene dentro de la organización. Entonces, estamos hablando de cultura y estamos entonces hablando de creencias compartidas, de valores comunes para los miembros, ¿verdad? Son esas respuestas que una organización da ante determinados problemas. Y decimos, pues incluyen los tabúes, las costumbres, los usos, las creencias, los sentimientos, ¿verdad? Y hay muchos, pues, elementos de la cultura, vamos a decir, que son sujetos a la parte interna de la organización, que permiten, forman y desarrollan la identidad de la organización. Podemos decir que la cultura, en términos generales, sirve para cumplir dos funciones fundamentales dentro de la organización. Vamos a decir que una hacia el interior de la organización, que es la de integrar a los miembros para que sepan relacionarse. Es decir, que los miembros desarrollan una identidad colectiva, un conocimiento del modo en que pueden trabajar juntos efectivamente. Y hacia afuera, o sea, hacia el exterior, busca ayudar a la organización a adaptarse al entorno externo. Es decir, cómo la empresa cumple sus metas, ¿verdad?, y trata con la gente de afuera. Cómo nosotros respondemos con rapidez a las necesidades de los clientes, a los movimientos de los competidores, ¿sí? O sea, qué es lo que está pasando en el entorno, nos permite nosotros adaptarnos con facilidad. Nos damos cuenta que dentro de la cultura organizacional, así como en muchas cosas, ¿verdad?, hay algunos elementos, símbolos que son observables y otros pues que no son observables, pero que ahí están. O sea, el famoso iceberg, ¿verdad?, que solo aparece la punta, pero hay cosas que se ven, ¿verdad?, como las ceremonias, las anécdotas, los refranes, ¿verdad?, el comportamiento físico de las personas, ¿verdad?, pero también hay algo otras cosas que no se ven, los valores, ¿verdad?, las creencias, las actitudes, los sentimientos, pero que forman parte de la cultura organizacional. Entonces hay algunos aspectos observables en las culturas, como por ejemplo, ¿verdad?, lo que corresponde a los ritos y ceremonias. Y aquí estamos hablando de esas actividades que son elaboradas, que son planeadas,
que forma parte de un acto especial, ¿verdad? Y que a menudo en una organización se presenta frente en un auditorio, ¿verdad? O sea que son esas acciones que se dan en ocasiones especiales para reforzar los valores, ¿verdad? Que crean vínculos entre la gente al compartir conocimientos importantes, festejos o celebraciones, ¿verdad? En el cual pues quedan de manifiesto o se simbolizan las creencias y las actividades importantes de una empresa. Existen diferentes tipos de ritos, por ejemplo el rito de paso, que es cuando, por ejemplo, facilitan la transición de los empleados hacia nuevas funciones. En algunas organizaciones esto requiere de un protocolo, de ciertas actividades que se van a desarrollar, ¿verdad? En donde, por ejemplo, en este rito, esa persona que es ascendida es el que le toca pagarle el almuerzo o la bebida que se vaya a consumir, ¿verdad? Y ya es una tradición, es parte de una costumbre, ¿verdad? Y el rito, como nosotros los latinos le mencionamos, el de la famosa culebra. También hay ritos de mejoramiento que permiten crear identidades sociales más fuertes y eleva el estatus de los empleados. Por ejemplo, cuando en una empresa, en una organización, se celebra las metas alcanzadas, ¿verdad? Sobrepasaron las metas, hay una premiación y esa premiación significa la entrega de un diploma, por ejemplo, de un trofeo o de un premio quizás material. Entonces, estos son los ritos de mejoramiento. Hay ritos de renovación, cuando por ejemplo alguien en base a actividades de capacitación que han logrado mejora en el funcionamiento de la organización, ¿verdad? Es decir, hacen un producto, ¿verdad? Y como consecuencia o como beneficio de ese nuevo producto que han creado, pues se le da una recompensa o un reconocimiento público. El otro rito es el rito de integración, ¿verdad? Aquí es cuando, por ejemplo, se acostumbra en las organizaciones, ¿verdad? Unirse más, bajo sentimientos, vamos a decir que positivos entre los empleados, o sea, ser proactivos, ¿verdad? En donde se va estrechando el compromiso con la organización. Y muchas veces, por ejemplo, tenemos un lema, ¿verdad? Tenemos una reunión en donde hacemos eco de palabras que ensalcen esa organización. Vamos a decir, denme una letra A, la B, ¿qué significa? ¿Sí? Y eso hace pues que se dé este rito de integración entre todos los trabajadores o los empleados de la organización. También dentro de las costumbres, ¿verdad? Existen lo de que se conoce como las anécdotas, ¿verdad? Y las anécdotas son narraciones basadas en hechos reales, ¿verdad? Que frecuentemente pues se comparten entre los trabajadores de la organización y que normalmente también, ¿verdad? Se cuentan principalmente a los empleados de nuevo ingreso, ¿verdad? Aquí vamos a decir de algún compañero que ha hecho alguna acción importante, como que dice, algún héroe, ¿verdad? De algún valor, de alguna meta, de algún aporte que se ha logrado en la organización, pues se comparten entre todos. Existen algunos ejemplos que me gusta contar acerca de las anécdotas, ¿verdad? En los Estados Unidos hay una empresa que se dedica a la fabricación de papel. Fíjense, un día había un problema, ¿verdad? Había un tanque que estaba tapado, ¿verdad? Su drenaje no funcionaba. Y entonces estaba un empleado desde arriba con un palo queriendo destaparlo, ¿verdad? Y el dueño, ¿verdad? De esta empresa vino. Y él, cuando vio que el amigo estaba con el palo, él se tiró, ¿verdad? A ese tanque de más de 1 metro de profundidad, y él con sus propias manos, ¿verdad? Destapó lo que estaba obstruyendo el drenaje. Entonces le dijo al trabajador ese:
Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer la próxima vez que necesites destapar este drenaje? O sea, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Era que lo que tienes que hacer es ir directo, ¿verdad? Al problema. O sea, a lanzarse, ¿verdad? A hacer todo lo que sea necesario. También existen los símbolos dentro de la cultura. Aquí en los símbolos nosotros a través de ella interpretamos la cultura, las historias, las ceremonias, los refranes, los ritos, ¿verdad? Que nos identifican como organización, ¿verdad? Por ejemplo, los uniformes, fíjense, es un símbolo, ¿verdad? Entonces, existen diferentes maneras de respetar los símbolos. Se cuenta la historia de un jefe, ¿verdad? Que él hablaba de que tenía políticas de puertas abiertas y lo que hizo fue mandar a quitar las puertas, ¿verdad? Para que se materializara el símbolo ese. En una ocasión, me recuerdo haber pasado por un restaurante de comida rápida, Panda, por cierto, se llama, en donde cuando ellos alcanzaban una meta, en el momento que estaban en su proceso de producción, ¿verdad? Y alcanzaba a alguien, en ese momento pues todos comenzaban a echarle porra, ¿verdad? Y a aplaudir, ¿verdad? Y esto pues incentivaba a los demás, y esta es parte de la cultura, ¿verdad? Organizacional. Otro de los componentes es lo que se refiere al lenguaje, ¿verdad? Ustedes saben que dependiendo de la naturaleza de las organizaciones, estas también tienen sus palabras que las identifican, sus expresiones, sus refranes, sus metáforas, ¿verdad? En el cual pues se transmite un significado especial a los trabajadores. Se cuenta la historia, ¿verdad?, de que el hijo del fundador de IBM utilizaba él, por ejemplo, su palabra o su metáfora era patos salvajes. Y de esa manera él describía a los trabajadores de IBM. Y él decía, fíjese, usted puede domesticar a los patos salvajes, pero nunca podrá hacer que los patos domesticados se vuelvan otra vez a ser salvajes. Es decir, él lo que estaba diciendo con esto es de que el pato salvaje simboliza la libertad, ¿verdad? Las oportunidades, es decir, de que ellos tienen, ¿cómo se llama? En IBM, ¿verdad? No pueden estar domesticados porque entonces le coartamos, ¿verdad?, lo que correspondería a su creatividad, ¿sí? Ok, existen también diferentes tipos de cultura, ¿verdad? Y vamos a decir que hay algunas culturas que están orientadas hacia el poder. En esta empresa, en esta organización, ¿verdad?, se caracteriza por dominar el entorno, ¿verdad? O sea, las estructuras internas de poder son las que dominan esto. Aquí se fomenta la competitividad entre los jefes, ¿verdad?, entre los trabajadores y entre los departamentos. El estilo, ¿verdad?, aquí es autoritario, normalmente donde están la cultura orientada hacia el poder, ¿verdad?, hay cierta agresividad, ¿verdad? Son empresas muy jerarquizadas, ¿verdad?, donde se delega muy poco, ¿verdad? Existe la cultura orientada hacia las normas burocráticas, o sea que todo es de reglas, normas, ¿verdad? Hay muchos manuales, ¿verdad?, de procedimientos, de funciones, ¿verdad? Ahí todo está escrito, hay poca flexibilidad, ¿verdad?, a la actuación y a la creatividad individual. O sea, todo está escrito. Aquí todo se maneja con documentos. Aquí se premia la lealtad, la antigüedad y la competencia técnica. Existen también culturas orientadas hacia la tarea, en donde predomina el formalismo, ¿verdad? Hay poco espacio para las relaciones sociales, ¿verdad? Se supeditan los intereses individuales a la obtención de la meta común, ¿verdad? O sea que aquí lo que se busca o se centra es el rendimiento, ¿verdad? La búsqueda de los resultados, el perfeccionamiento. Aquí aquella frase de que hicieron todo el esfuerzo, pero no alcanzaron los resultados. O sea, lo que importa son los resultados. Hay también culturas orientadas hacia las personas, ¿verdad? Estas están orientadas principalmente a satisfacer las necesidades de los empleados, ¿verdad?
Aquí lo que se busca es el desarrollo profesional, ¿verdad? Que se logren los objetivos comunes, y la toma de decisiones, fíjense, se hace de una manera consensuada. Esa es la cultura. Ejemplos de este tipo de cultura orientada a la persona, podríamos decir las cooperativas, ¿verdad? Ahí se ve de manifiesto bastante este tipo de cultura. Pero ¿cómo aprendemos nosotros la cultura? Decíamos al inicio, ¿verdad?, que la cultura es transmitida, vamos a decir, que de arriba hacia abajo también en un principio, ¿verdad? Porque son los gerentes, son los dueños, son los accionistas, lo que la genera. Pero ya mencionamos que la cultura entonces también, ¿verdad?, la aprendemos en base a las historias, en base a los rituales, ¿verdad?, en base al lenguaje, a los símbolos materiales, ¿verdad?, a los valores, ¿verdad?, que una empresa tiene. Es importante recalcar, ¿verdad?, que la cultura organizacional de una a otra empresa es diferente, ¿verdad? No existen culturas organizacionales iguales. Siempre va a haber alguna diferencia entre cada una de ellas. ¿Cómo se mantiene viva una cultura? Bueno, aquí lo importante es a la hora que nosotros vamos a seleccionar, fíjense, a los candidatos que van a ingresar a trabajar con nosotros, que en ese proceso de selección observemos si esta persona, ¿verdad?, se adapta a la cultura organizacional de nuestra empresa. Por ejemplo, en el caso de Disney, ¿verdad?, se dice que ellos contrataban a personas con un perfil definido: jóvenes solteros, sin defecto físico visible, más delgados que el promedio, más altos que el promedio, ¿sí? Y estas eran, fíjense, algunas de las características que debe tener el nuevo empleado, ¿verdad?, porque para ellos se adapta a la cultura organizacional de Disney, ¿verdad? También en los procesos de inducción, ¿verdad?, que le damos al personal, ahí también se transmite la cultura. Ahí es donde recursos humanos, el gerente de línea, ¿verdad?, proceden a explicar cuáles son las reglas, cuáles son los valores, a contar la historia de la empresa. Y también, fíjense, lo logramos por medio de la socialización. Entonces, vamos a decir, esa interacción que nos damos con las demás, ¿verdad?, personas, en donde vamos transmitiendo, ¿verdad?, cuál es nuestra cultura. Entonces, cuando hablamos de cultura organizacional, fíjense, la cultura organizacional es un elemento que nosotros tenemos que tomar en consideración, porque a esas personas que logramos identificar con esta cultura organizacional, ¿verdad?, nuestros trabajadores, ¿verdad?, van a coadyuvar, ¿verdad?, al logro de esas metas o objetivos comunes de la empresa. ¿Por qué? Porque su identidad, ¿verdad?, va a ser mayor. Le doy gracias por la atención a este tutorial. Esperamos durante el desarrollo de la clase ir desarrollando un poco más a profundidad el tema de cultura organizacional. Muchas gracias.